EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Bueno, amada familia, bendiciones, shalom. Es un privilegio nuevamente estar aquí en Primicias Ministry, el ministerio, el primer ministerio, la primera congregación de raíces hebreas en Hialeah. Y para mí es un privilegio venir a compartir la palabra desde MC Shalom Kendall, la primera congregación de raíces hebreas en Kendall. Amén. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque queremos que los hermanos que nos siguen a través de la internet, ya estamos en internet, bendito el Eterno, saludo muy especial a todos los hermanos que se van conectando por la red, que vamos aprendiendo la diferencia entre mesianismo y raíces hebreas. Son dos líneas de pensamiento bíblico diferentes, y de pronto la clase del día de hoy puede llegar a marcar un poquito la diferencia, porque siempre entramos en una crisis de identidad cuando entramos a las raíces hebreas. Bueno, ¿y ahora qué somos? Entonces es importante que nosotros entendamos bíblicamente dónde estamos parados. Ahora, el referente que yo les doy siempre va a ser escritural. Lo vamos a ver con respecto a lo que la Biblia dice y no con respecto a lo que la teología moderna o los grupos tradicionales religiosos con hegemonía de siglos pudiesen defender en su teología. Porque cada uno pues va a presentar las posturas de defensa hacia el lado que le corresponde. Sin embargo, las raíces hebreas tienen una connotación de mucho balance. Las raíces hebreas lo único que buscan es llevarte a la raíz, darte el fundamento que está en la Torá, en los profetas, aún en los salmos, y poder tener un equilibrio en la revelación que la información o la palabra nos da en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. ¿Ves? Ese es el propósito. Entonces, cuando llegamos a las raíces hebreas, como que se nos pierde qué somos. Y quiero que sepan algo importante. Solo podemos ser dos cosas cuando ya estamos en el Eterno. Cuando estamos sin el Eterno, sin Yeshua, podemos ser cualquier cosa. Pero cuando nos convertimos, no importa la iglesia, no importa la denominación, solamente podemos ser dos cosas, de acuerdo a la Biblia. Y está en Jeremías 31:31. Vamos a Jeremías 31:31, y de esta manera pues nosotros simplemente por Biblia entendemos que solamente podemos ser dos cosas. Todos aquellos que se acercan a Dios a través de la Biblia solamente pueden ser dos cosas. Todos los que se convierten o reciben la salvación, entre comillas, solamente pueden ser dos cosas. Y como estamos empezando una nueva serie, de pronto para que Esteban esté ahí pendiente y hagamos el flyer bien organizado, los jueves de ahora en adelante, a esta hora por Facebook, vamos a estar transmitiendo este mensaje de salvación desde aquí, desde Primicias Ministries en Hialeah, ¿ok? No sé cuántas semanas nos lleve el tema de la salvación, pero es importante entender qué es ser salvo, a qué salvación se refiere la Biblia, y cuando yo recibo dicha salvación, que estoy empezando. Y por lo tanto, si ya dejé el mundo, porque eso es
el concepto de salvación, una conversión, cambiar el estilo de vida. Estaba en un mundo donde podía hacer lo que yo quisiera. Ahora, legalmente en el mundo, usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted dice, yo quiero ser una palmera, usted es una palmera. Porque la ley de género que se está generando le permite decirle a usted que usted es una palmera y lo tienen que respetar como palmera. Y si no lo respetan como palmera, entonces es un palmerofóbico. Y lo meten a la cárcel. En el mundo de hoy, usted puede ser lo que quiera. Pero en la palabra de Dios, usted solamente puede ser dos cosas. Identidad, ¿ok? Entonces vamos a Jeremías 31:31 y vamos a leer lo que la Escritura dice acerca de los que llegan a la Escritura. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amado hermano, quiero informarle que solamente usted puede ser o de la casa de Judá o de la casa de Israel, no más. Si usted obedece al documento llamado Biblia y pasó por las aguas del Tevilá, la inmersión, el bautismo, en el nombre de Jesús, usted solamente puede pertenecer a una de estas dos casas. ¿Ok? Ahora, no voy a ahondar en el tema, pero sí me interesa mucho que tengamos identidad, porque la salvación es eso. La salvación fue para traernos identidad. Bueno, ¿y ahora qué somos? Entonces, sigamos leyendo. No, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Esta versión me gusta porque la palabra marido aquí es importante. Marido. Importantísima la palabra marido aquí. ¿Por qué importante? Porque resulta que todo esto es una historia de amor. Entre una mujer llamada Israel y un marido llamado Yahweh. Dice Yahweh, yo he sido un marido para ustedes. Esto que estamos predicando el día de hoy solamente es el concepto de salvación, pero si yo no envuelvo la identidad, entonces no voy a tener la misma trascendencia cuando hablemos de salvación. Entonces, importante que esta historia de amor es entre dos entidades: Yahweh, la deidad misma, e Israel, su pueblo. Yo fui un marido para ustedes. Mire cómo vuelve y dice el versículo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A quién sacó de la tierra de Egipto? A Israel. ¿Y qué es Israel? 12 tribus. No sacó a Judá, no sacó a los judíos, no sacó a los levitas, sacó a las 12 tribus de Israel. Muy importante que nosotros nos centremos en esto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Fui. Pasado. Yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Ahora vuelve a hablar en el futuro, para el futuro. 33. Pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Ya no nombra la casa de Judá. Ya no nombra la casa de Judá. Ahora solamente habla de la casa de Israel. Y nos vamos a dar cuenta qué le dice a la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán por pueblo. ¿Por qué especifica que solamente la casa de Israel recibirá la ley? ¿Cuál es la ley? La Torá, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Les iba a poner la ley en su mente y en sus corazones. ¿Por qué solamente a la casa de Israel y no a la casa de Judá?
Porque la casa de Judá siempre ha tenido la ley en su mente y en su corazón. Son los únicos que guardan los mandamientos hasta ahora. Porque ahora el Eterno está levantando nuevamente a la casa de Israel. ¿Por qué no nombro en el caldo a los judíos mesiánicos? Porque ellos son casa de Judá. Ese es el concepto del mesianismo. Ser casa de Judá y parecer judío rápidamente, no. A la casa, una de las características de la casa de Israel es que nosotros no usamos kipá. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento. Pero si usamos los tzitzit. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Eso nos diferencia. Partamos de ahí. Ahora, pastor, ¿en la casa de Israel es prohibido usar kipá? No. Si tú quieres usar la kipá, si tú quieres usar los tefilín, dale. Te estás acercando más y conociendo más. Pero no podemos exigir lo que no es mandamiento. Tienes libertad. Con tal de que glorifique al Eterno, dale. Pero eso es una diferencia. No nos vestimos de blanco y negro, ni nos ponemos sombrerotes negros, no. Nosotros no estamos de luto. Ellos están de luto hace 2000 años, o más de 2000 años, sí, 2000 años cuando destruyeron el templo. Nosotros no estamos de luto porque el templo de nosotros resucitó de entre los muertos. Aleluya. Son diferencias. Son diferencias importantes, ¿ok? Entonces, estamos dándonos cuenta de que esta palabra nos está identificando a nosotros como ¿qué? Como casa de Israel. Todo, así usted no sepa, así usted no acepte lo que yo le estoy diciendo, así usted sigue en el camino que le rayaron en su mente, su denominación, su iglesia, su pastor, su ministro, su padre espiritual, su madre espiritual, bueno, ahora hay de todo. Solamente hay dos identidades que usted puede tomar en la Biblia: o casa de Judá o casa de Israel, no hay más. Después veremos pormenores de cuando se sale de la casa de Judá, para dónde se va, y cuando se sale de la casa de Israel, a dónde se va, o más bien a dónde se pierde. Perdón, ese es otro tema para otro día. Bueno, entonces solamente quería hablarle a los hermanos que están interesados en los conceptos de raíces hebreas, que este mensaje es para la casa de Israel. Entonces ahora identifiquemos quién es la casa de Israel antes de que nos metamos en la salvación. Es decir, esta primera clase que les voy a dar de salvación va a ser la introducción a la salvación, porque si usted no sabe qué es y por qué es la salvación o para quién es la salvación, estamos en las mismas. Porque hoy la salvación es para todo el mundo. No. Suena bonito, sería maravilloso, pero no todos los hombres se van a salvar. La misma escritura los dice. El Eterno anhela que todos los hombres que se arrepientan. Ese es el anhelo y lo dice la escritura. Que todo hombre venga al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Pero la escritura también me dice que no todos se van a salvar. Entonces, ¿quiénes se van a salvar? ¿Para quién es la salvación? ¿Quiénes van a escuchar la voz de la salvación? ¿Quiénes escucharán el mensaje de salvación? Importante eso. Entonces, en Jeremías 31, del 31 al 34, usted podrá entender que solamente puede pertenecer a uno de los dos grupos. O casa de Israel o casa de Judá. ¿Ok? Nosotros, como raíces hebreas, somos casa de Israel. Si alguien enseña bajo el seudónimo de casa de Israel y dice que solamente se restaura Judá, él está perdidito. Porque no más los que piensan en la restauración de Judá son nuestros hermanos judío-mesiánicos, no más. ¿Ok? Casa de Israel está alcanzando la restauración de las 12 tribus de Israel. Y ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Y aquí tengo algunos versículos que me van a ayudar a mí a confirmar lo que les estoy diciendo. Ok.
Hemos venido aprendiendo la importancia que hay en saber estipular si el versículo que estamos leyendo en un momento determinado es un versículo que obedece a una proyección subjetiva o a una proyección objetiva. Y cuando hablo de conceptos subjetivos, yo no estoy hablando de mentiras ni de cosas negativas. Simplemente lo subjetivo forma parte de la verdad, pero no necesariamente es toda la verdad. Eso es un concepto subjetivo. Por decir algo, si yo tomo una jarra que me sirve a mí para guardar el jugo en la nevera, porque para eso es una jarra, para guardar jugo, y porque me gusta el diseño, cojo la jarra y la lleno de pelotitas de golf, porque se ve como decoración bonita. La jarra está siendo utilizada de manera subjetiva, porque no fue diseñada para guardar pelotitas de golf. Usted sabe que hoy en día la gente en decoración se inventa muchas cositas. Utiliza un recipiente, pero ese recipiente no fue para eso. Un ejemplo, en Colombia utilizan mucho el reciclaje. Entonces cogen las llantas viejas de carro, les hacen un proceso artesanal y lo convierten en materas, donde se siembran materas y hacen papagayos, hacen un poco de cosas. La llanta es para que el carro se mueva, no para que hagan papagayos. Entonces esa llanta está siendo utilizada de manera subjetiva, porque no fue diseñada para que fuera un papagayo, sino para que el carro se movilizara. Entonces, quiero traer la aclaración para que cuando yo hable de conceptos subjetivos, entonces usted sepa que simplemente no está cumpliendo con el propósito mayor, superior o objetivo central. ¿Ok? Estoy utilizando eso. Entonces, el famoso versículo de la salvación. ¿Quién se sabe el primer versículo que enseña todo cristiano? ¿Cuál? Juan 3:16. ¿Vio que todo el mundo lo sabe? El automático cristiano. Ese es el automático cristiano. Juan 3:16. Y se nos lo aprendimos de memoria. Yo creo que fue el primer versículo que nos aprendimos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo se ha encargado de volver el versículo general. Y la salvación, de acuerdo a ese entendimiento, es para todo el mundo. Subjetivo. Este es uno de los versículos más subjetivos de la Escritura. Y no con esto quiero que se ofenda el que me está escuchando o viendo en esta hora. Déjeme, yo le explico, por favor. No se adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese versículo es el que le permite al evangelista pararse en cualquier plaza, en cualquier podium, en cualquier esquina, en cualquier negocio y declarar la palabra de salvación en Yeshua, poner un parlante en una plaza y predicar, porque Dios va a salvar a todo el mundo con ese versículo. Subjetivo. La misma Escritura dice que todo el mundo no se va a salvar. Es más, cuando estudiamos profundamente, es un remanente el que se salva. La primera vez que se manifestó una salvación enorme fue con el diluvio. Y solamente se salvaron, ¿cuántos? 8. 8 nomás. ¿Por qué no 7? Si es el número perfecto de Dios. ¿Por qué no 9? ¿Quién me puede decir? Cheminí. 8, nuevo comienzo. 8 es Cheminí, nuevo comienzo. ¿Cuál es el día 8 de la semana? El domingo es el nuevo comienzo. Porque la semana solamente tiene 7 días. El día 8 es el primer día de la próxima semana, Cheminí, nuevo comienzo. Eso es un pequeño detalle de entendimiento interpretativo de la Escritura. Ok, entonces estamos evaluando a Juan 3:16, que por el momento te lo presento como un versículo subjetivo.
De pronto en tu mente dices, no, no lo acepto, no, solamente déjame avanzar en la clase y ahorita te voy a mostrar lo subjetivo de este versículo. ¿Con qué versículo? Con Mateo 15:24. Este versículo es un versículo muy general y por eso hacemos lo que hacemos. A mí también, a mí si me mandan a predicar a Groenlandia, yo voy y predico, pero yo voy a predicar sabiendo que no se va a salvar todo el mundo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Yeshua en Mateo 15:24. Este sí es objetivo, el verdadero objetivo de la predicación. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Objetivo. Este versículo lo conecto directamente con Jeremías 31 al 34. ¿Por qué es importante que yo conozca este versículo? Porque este versículo confirma en Yeshua, mi Salvador, a quien vino a salvar, a la casa de Israel. Por lo tanto, si yo acepté el mensaje de Yeshua, ya soy ¿qué? Casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay un versículo bien interesante en Juan capítulo 10, creo yo que es desde el versículo 24. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Ese versículo tiene que ver con este, porque él solamente fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando una oveja perdida de la casa de Israel escucha el mensaje de Yeshua, se activa su identidad. Se activa. Entonces, ya con estos dos versículos nos damos cuenta lo que es un mensaje subjetivo y un mensaje objetivo. Juan 3:16 es un mensaje subjetivo, pero Mateo 15:24 es un mensaje ¿qué? Objetivo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Perfecto. Juan 10:27. Gracias, hermana mía. Muy bueno. ¿Ves? Tenemos la conexión clara. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Para quién es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Quién tiene necesidad de salvación? Pastor, estos versículos que usted me está entregando el día de hoy y que están permitiendo a mi mente de pronto reflexionar para ser más directos, objetivos, específicos en quiénes son los que aceptan el mensaje y cómo debo trabajar con ellos. Los discípulos de Yeshua tenían esa información clara. ¿Usted se está inventando eso ahora o eso es una gran revelación de este tiempo? No. Les estamos volviendo a presentar lo que los discípulos de Yeshua, que caminaron con él hace 2000 años, tenían clarito. Lo tenían profundamente claro, pero con el pasar de estos 2000 años se disipó tanto y el mensaje se ha vuelto tan subjetivo que yo siempre digo que ahora la sopa perdió sabor y sustancia porque le han echado mucha agua y agüitas de una cosa y de la otra. No, estamos restaurando el mensaje original cuando Yeshua encomendó a esos 12 hombres a que fueran a predicar el evangelio. ¿A quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente fui enviado a ellos, por lo tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y cumplan con esa misión. Esa es la gran comisión. Ahora, confirmemos eso en el Brit Hadashah como la misión de ellos, de los discípulos, de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siempre todo el evangelio ha girado en torno a la casa de Israel. Hoy en día
se ha cambiado el mensaje y ahora se le dirige el mensaje a todo el mundo, como si el mensaje fuera para todo el mundo. No es así. Debemos entender que le predicamos a todo el mundo para que de entre todas las naciones solamente surjan los que son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me siguen? El gran conglomerado al que se le predica, ¿quién es? El mundo entero. ¿Pero por qué? Porque dentro de las naciones, dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, dentro de los corregimientos y municipios, van a surgir los que oyen su voz y lo siguen. Y si lo siguen es porque son ovejas de la casa de Israel. El que no lo sigue no lo es. No lo es, no lo es, o no es su tiempo, porque nos ha pasado igual. No es el tiempo de que esa oveja regrese. ¿Por qué? Por el divino plan que Él tiene. Pero a lo que nos referimos es que usted no se preocupe por el que no lo escucha. De pronto no es su tiempo o no es una oveja de Israel. Preocúpese por el que escuchó, porque Dios le está entregando una preciosa oveja de Israel. ¿Qué dice Él acerca de esas ovejas? Que Él es capaz de dejar las 99 por ir por la que se perdió. Entonces, así sea que llegue una sola personita al mensaje, péguese esa personita porque ese era el que había que salvar. ¿Ya? Eso es todo, ¿ok? Hechos 1:6. En Hechos capítulo 1, versículo 6, están caminando los discípulos con Yeshua resucitado. ¿Hacia dónde? Hacia el monte de los olivos. ¿A qué? A verlo ascender a los cielos. Les estaba diciendo, chao, chao, me voy a preparar morada para ustedes. Se iba a hacer la segunda parte del convenio matrimonial, preparar casa, habitación, para luego venir y casarse. ¿Cuándo? En las bodas del Cordero. Entonces, cuando Él se va, ellos van caminando y le preguntan. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, aquí hay algo importante, ¿quiénes se reunieron con Él? Sus discípulos. Es más, Él ya había resucitado, por lo tanto estaba en un cuerpo glorificado, y esto implica que los que estaban con Él eran solamente los que habían recibido el entendimiento de todas las cosas en Lucas 24:45. En Lucas 24:45 dice que Él les abrió la mente para que comprendieran todas las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ya sabemos cuáles son las escrituras de ese tiempo. De Génesis a Malaquías. Las escrituras. Torá, profetas y salmos. Punto. Esas eran las escrituras en ese tiempo. Ahora las escrituras tienen 27 libros más. O cartas y documentos. Pero en ese tiempo solamente eran de Génesis a Malaquías. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Volvamos al versículo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Maestro, Señor, ¿restaurarás el reino a quién? Ellos solamente estaban preguntando por lo único que Él vino a hacer, restaurarle el reino a Israel. Señor, ¿le restaurarás la vida a todo el mundo? Eso no dice ahí. Él mismo dice en Mateo 15:24, yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los discípulos, llenos del conocimiento, con la mente abierta, conociendo todo el documento, le preguntaron, ¿le restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál es mi foco en este momento? Que todo se centre en que esta salvación, que tiene un propósito de restauración, solamente es ¿para quién? Para la casa de Israel. ¿Amén? Ok. ¿Los discípulos tenían completa claridad de esto? Sí. Vamos a leer Santiago 1:1, por favor. Santiago 1:1. En algunas Biblias dice
Jacob en las restauradas hebreas. En inglés dice James, James, Santiago, siervo de Dios y del Señor del Adón Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Para quién era el mensaje del Evangelio según la perspectiva de Jacob, de Santiago? Para las 12 tribus que estaban ¿en dónde? En la dispersión. Iván, dame un nombre de dispersión. Una ciudad de dispersión. Cualquier parte del mundo es dispersión. Todos los que estaban fuera de Israel. Bueno, Cuba es una, Venezuela. Lo que usted quiera que no sea Israel, eso es dispersión. Estaban dispersos por los 4 rincones de la tierra desde el año 722. ¿Ok? Pero lo que me interesa es que este discípulo de Yeshua, que a su vez era hermano de él, sabía que el mensaje era solamente para ¿quiénes? Para las 12 tribus que estaban en la dispersión. Amén. Vámonos, amada hermana, para Primera de Pedro 1:1, para ver Pedro, que era uno de los líderes que más durito hablaba, que recio con su forma de llevar el mensaje. ¿Qué sabía Pedro? Pedro, apóstol del Mesías Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Asia, Capadocia y Bitinia. Pedro ya tenía GPS. Los tenía ubicados por el GPS. Pero eran ¿qué? Dispersos. El mismo concepto. Muchos de los que me están viendo por la internet, que saben la escritura y que conocen, podrán estar pensando, no, lo que pasa es que Jacob y Pedro, Kefa, solamente iban por los dispersos, pero es que Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿sí? Pues entonces vamos para Hechos 26:7 a ver cuál era también la misión de Rab Shaul, Pablo. Hechos 26:7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras ¿qué? 12 tribus. Wow. No, es que Pablo es para los gentiles. Lo que pasa, amado hermano, es que no conoces la polivalencia de la palabra goim, gentiles. Gentiles no es paganos solamente. Era para todos los justos de las naciones, los Melo Hagoim, que eso es otro tema de identidad, pero lo que me interesa es identificar que todos estos discípulos importantes de Yeshua tenían clara la misión, y la misión era para las 12 tribus de Israel, que estaban ¿en dónde? En la dispersión, dispersos. Hasta ahí creo que la introducción va bien, ¿cierto? Me da claridad hacia dónde va el mensaje de la salvación. Yo no me preocupo por el mundo, porque cuando yo miro al mundo, yo no sé quién de ellos es casa de Israel, él lo sabe. Yo me tengo que preocupar por predicarle al mundo para que de ahí salten ¿quiénes? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que yo quiero es que entiendan que los que venimos a las raíces hebreas tenemos un foco más directo. Dejamos de predicar al cono visual y pretender que todo el mundo se salve, ¿no? Entendemos que le predicamos a todo el mundo para que salten los que oyen su voz y se active la casa de Israel y se cumpla Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Que se cumpla la palabra profética que se envía al valle de los huesos secos y ellos tomen vida. Ese es eso mismo. El soplo del profeta es el mismo evangelio. Ese es el que da vida.
el evangelio de Yeshua. Amén. Perfecto. Hay un versículo interesante que es necesario que lo conozcamos en el contexto correcto. Porque como no conocemos la polivalencia del lenguaje hebreo, hacemos los versículos que tienen una connotación específica, les damos otro sentido. En este caso estamos hablando de Mateo 19:28 y me interesa Mateo 19:28 porque con ese quiero cerrar esta introducción para que ahora sí nos metamos en los conceptos de salvación. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o con la palabra regeneración, que tiene que ver con la parte final de la salvación. ¿Cuál es la parte final de la salvación? Que nosotros, cuando vayamos en el proceso de salvación, culminemos nuestra salvación recibiendo cuerpos ¿qué? Regenerados, glorificados. La regeneración de nuestro cuerpo en cuerpos ¿qué? Glorificados, regenerados, eternos. Eso es lo que hemos creído, ¿no? Que Él nos va a dar cuerpos eternos y que con esa salvación recibiríamos vida eterna. ¿Cuándo se culmina la salvación? En la regeneración, cuando Él vuelva y nos dé cuerpos glorificados. Amén. Entonces la salvación no es un momento, la salvación es un proceso. Ay, no, yo soy salvo. No, usted dice que es salvo cuando usted reciba un cuerpo glorificado y atraviese paredes, pase por paredes. Que no necesiten puerta, sino que, ve, entró fulanito, ve. Ese ejemplo nos lo dejó Yeshua, ¿ok? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿A quién le estaba hablando específicamente? ¿Por qué se dan cuenta ustedes que le estaba hablando a los discípulos? Por los 12. Ustedes 12 que me han seguido, les voy a dar 12 tronos. ¿Para qué? Juzgar a las 12 tribus de Israel. El problema de la traducción está en la palabra juzgar. ¿Por qué? Porque para nosotros los hispanos, todos los lenguajes heredados de las lenguas romances, la palabra juzgar es negativa. No me juzguen. Juzgar tiene varias secciones. Primero tiene una demanda, luego viene un proceso. En el proceso se descargan las pruebas, se analizan los testigos, se estudia la evidencia y el juez dictamina la sentencia. Pero como es un juicio, hay uno que sale condenado, pero el otro sale. Hay uno que sufre condena, pero hay otro que es indemnizado. Entonces todo el proceso de un juicio no necesariamente es malo para todos. Alguien va a ganar, pero alguien va a perder. Pero para nosotros todo el juzgar es malo. Pero cuando vamos a la polivalencia y analizamos el versículo, la palabra juzgar que está en ese versículo viene de la palabra mishpat. M-I-S-H-P-A. Mishpat. Que es raíz de mishpahá, que es raíz de familia. ¿Qué polivalencia tiene la palabra mishpat en ese versículo? Una de las palabras es salvar. En un juicio hay alguien que se salva y otro que se condena. Pero como nosotros tenemos el concepto de que un juicio nos va mal, no es así. Hay a uno que le va bien,
hay uno que recibe la indemnización. Ellos se van a sentar en el trono para salvar a las 12 tribus de Israel, a darle los galardones a las 12 tribus de Israel, a darle las bendiciones que le corresponden. ¿Por qué estoy seguro de eso? Leamos el versículo anterior y usted se va a dar cuenta que tiene el contexto correcto. Es más, desde el 26 yo creo, hermana mía. Mire que el contexto de aquí es una solicitud que ellos estaban haciendo. Y mirándolo, Yeshua les dijo: para los hombres esto es imposible. El siguiente, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Ya ven el contexto? Mira qué tremendo lo que le están diciendo los discípulos. Bueno, maestro, nosotros dejamos mujer, casa, hijos, todo lo que era por seguirte a ti. ¿Qué vamos a tener? Vamos a ver qué van a tener. Versículo 29. Como los van a salvar, los van a indemnizar, porque este juicio es para indemnización, les dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Santo. Ahí estoy yo montada. Entonces les pregunto, ¿es un juicio negativo como el que nosotros conocemos, o es la vindicación en el juicio para decir: usted ha recibido este galardón? Estos son los conceptos y la riqueza de la verdadera salvación que debemos predicar y entender para quién es. Por eso el día que yo me enteré que yo era casa de Israel y que para mí había todo esto y que yo me debía mantener como un hijo de la casa de Israel, obedeciendo los mandamientos del Eterno y dejando lo que tuviera que dejar para servirle a Él, hombre, eso se llama identidad. Somos casa de Israel, punto. Somos casa de Israel. Amén. Esta era la introducción. Ahora sí vamos al tema. Los temas que vamos a tratar a partir del día de hoy son temas relacionados con la salvación. Salvación. Vamos a entender que la salvación es una necesidad universal. ¿Por qué universal, pastor? Porque dentro de todas las naciones hay pueblo de Dios. Resulta que estamos en un mundo donde está creciendo el trigo y la cizaña juntos. Y el Eterno no permite que se arranque ni el trigo ni la cizaña. Porque al arrancar la cizaña podríamos maltratar el trigo. Entonces Él nos dijo: tienen que crecer los dos juntos hasta el día que yo mande los que van a cegar la tierra, los ángeles. Ellos cortarán y traerán y pondrán el trigo a un lado y la cizaña al otro. Y la cizaña será ¿qué? Quemada. Salmo 37. Los impíos serán quemados y desaparecerán como el humo, dice el Salmo. ¿Ok? Comencemos a entender lo que la Escritura nos dice a nosotros acerca de esta salvación, acerca de esta necesidad, con el enfoque claro que ahora tenemos. Ahora el enfoque ya es claro. La restauración que se predica a través del Evangelio es para las 12 tribus de la casa de Israel que están dispersas por todo el mundo. 2800 años aproximadamente de dispersión, porque empezó en el año 722 con el reino de Asiria, cuando se llevaron a las 10 tribus del norte y nunca regresaron. Desde ahí debemos empezar. Y para ese punto es importante que ustedes conozcan esa historia bíblica, porque normalmente el pueblo cristiano, la historia bíblica empieza después de Babilonia. Entonces ahí empieza a partirse esta historia. Entonces no, esos son los judíos y estos son los cristianos, los gentiles, ¿no? La historia viene desde antes, año 722,
con el reino de Asiria cuando se llevó las 10 tribus del norte. Los invito a que vean el video de YouTube, Panorama Bíblico 2. Ahí explicamos en EMC Shalom Internacional, Panorama Bíblico 2, todos los versículos que me hablan acerca de este proceso histórico y la identidad de la casa de Israel. ¿Ok? Romanos 3, del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Ojo con la palabra gentiles, que no necesariamente es paganos. Gentiles son aquellos fuera del pacto. Amén. Tanto a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe uno que se salve porque es bueno. No existe. Entonces aquí es donde mostramos la necesidad que tiene la humanidad del mensaje de salvación. Por eso le predicamos a todo el mundo. Por eso la extensión de predicar no se basa solamente a ciertos sectores, no, todo el mundo. Pero de todo el mundo ya sabemos quiénes van a surgir, quiénes se van a levantar. Ezequiel 36 y 37. ¿Ok? Hay una necesidad de salvación. ¿Por qué? Romanos 3:23. ¿Por qué esta necesidad de salvación? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. ¿Qué hace el pecado? Te saca de la gloria de Elohim. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Vuelve y confirma esta gran necesidad que tenemos de un mensaje que nos libre del pecado. ¿Qué más nos dice la Escritura con respecto a esta necesidad de salvación? Romanos 5:12. Romanos 5:12 y luego, amado Miguel, el 19. Pero primero el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán. ¿Y si entró por Adán? ¿Entró por Adán? Entró por Eva, pero entonces ¿por qué le echan la culpa a Adán? Porque él es el responsable. Siempre la autoridad será la responsable de, y a él se le dio la autoridad, y él también cayó. Y por el pecado, la muerte. Entra el pecado, y por el pecado que entra, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que llamamos la condición del Yaser Hará, el área de pecado nuestra, la mala inclinación de nosotros. Nuestra mala inclinación nos lleva siempre ¿a qué? A pecar, a desobedecer. Versículo 19, hermano Miguel. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno que nos justifica? Yeshua. Nosotros no somos justos por mérito propio. Nosotros somos justos por los méritos
de Yeshua el Mesías. Amén. Ahora, ¿por qué es importante entender la condición de la humanidad y entender esa carga de pecado, lo delicada que es en la humanidad? Lo vamos a ver en Romanos 6:23, confirmando lo delicado del concepto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua HaMashiach, el Adón nuestro, o el Adoneinu, el Señor nuestro. ¿Ok? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, el Adonim nuestro. Amén. Nuestro Adonim. Tengo muchos otros versículos con respecto a la condición. ¿Qué es lo que yo pretendo con este primer video? Dejar, tanto a los que están aquí en este lugar como los que nos ven por internet, deseosos de tomar acción con respecto a esa condición de pecado que maneja la humanidad. Entender qué es el pecado y lo que engendra el pecado, la muerte. Pero no necesariamente una muerte automática, física, donde usted se murió, no. Hay muchas áreas en la vida del ser humano que van tomando muerte, que van cogiendo muerte porque estás pecando en algún área. Entonces le voy a pedir la colaboración a los asistentes, que hagamos un viaje por la Escritura para que podamos nosotros tener esa condición de entendimiento de lo delicado que es el entender que la humanidad está toda bajo pecado. Entonces vamos a comenzar con la pastora Elena. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 46. La pastora Selmalí. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 30. El amado hermano César Perea, Salmo 14, del 1 al 3. La hermana Jimagua, Salmo 53, del 1 al 3. Hermana mía, ¿cuál es el nombre tuyo para no decirte gemela más? Gaudí. Ok, Gaudí. Me acuerdo por Claudia. Gaudí. Salmo 53, del 1 al 3. Iván. Salmo 130, versículo 3. El hermano Miguel. Proverbios 29. Gisela. Lisette. Eclesiastés 7:20. El hermano Samuel, Isaías 53:6, Celia Sin Cruz, Isaías 64:6, la hermana panameña, ¿cuál es el nombre suyo? Elvia, ¿usted es panameña? Sí. Lo descubrí en la placa de su carro. Elvia, Jeremías 17:9, ese es tremendo versículo. Hermana mía, ¿cuál es tu nombre? Lourdes. Romanos 2, del 12 al 16. La amada es Nelly. Nélida. Romanos 3:19. Y el hermano Esteban, Gálatas 3:22. Ahí tenemos un recorrido por toda la Escritura, donde nos da conciencia de lo delicado que es saber que la humanidad está bajo pecado. Vamos a comenzar entonces con primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 46. Amada pastora Elena. Dice así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Cómo? Perdón. Porque no hay hombre que no peque. A mí me da una cosa cuando me reúno con algunos hermanos y dicen, no, pero yo ya no peco.
Yo lo veo y dice, sí está perdido. Yo creo que el que más perdido está es el que dice que no peca. Ay, no, pero es que yo soy bueno. Sigue, hermana mía. Y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Amado hermano, es importante que cuando estemos estudiando la escritura por tópicos, destaquemos la frase más importante del versículo. Porque no hay hombre que no peque. Una condición que tenemos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 30. Pastora Selmalí. Capítulo 6. Versículo 30. Versículo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. Ahí está, pastora, míralo. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Él es el único que define y conoce la carga de cada uno de nosotros. Amén. Salmo 14, del 1 al 3, Cesarín. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Eterno ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Tostados. No hay ni siquiera uno. Palabras fuertes. Ahora, recuerden esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Una radiografía sobre la humanidad. ¿Ok? El Eterno siempre está hablando en conceptos plurales para su pueblo. Estos son conceptos de pueblo, ¿ok? Salmo 53, del 1 al 3, amada hermana. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendimiento que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Salmo 133, amado Iván. Yahweh, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Proverbios 29, amado Miguel. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Existe? ¡Qué horrible! Eso es la necesidad que tenemos de nuestro Salvador y Redentor. Una necesidad que hay. Isaías 53:6. Todos nosotros nos declararíamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese versículo a mí me llena de mucha inquietud. ¿Por qué?
Porque ahora que entiendo lo de la casa de Israel y lo que es predicarle a la casa de Israel, él llama a la casa de Israel las ovejas de la casa de Israel. Él establece la forma de establecer este paralelo con su pueblo como un rebaño, las ovejas de la casa de Israel. Y le dice a la casa de Israel: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Le está hablando es a las ovejas de Israel que se descarrían. ¿Por qué me intriga esto, amada pastora? Porque nosotros establecemos por el llamamiento que el Eterno nos ha dado rebaños. El rebaño aquí de Hialeah, el rebaño en Kendall. Y este versículo también aplica para el rebaño de uno. Están en el rebaño, están en el aprisco, están recibiendo el alimento y una tendencia a descarriarnos como ovejas. No es, vaya traiga la oveja que se descarrió de allá. No, la oveja que se está descarriando y aquí adentro. Porque la de allá no es oveja. La de allá no es oveja, muy buen punto, eso es lo que me tiene a mí inquieto. La de allá es una cabrita que la vamos a convertir en oveja. No, las que se descarrían son las ovejas del rebaño. Ajá. Tremendo. Eso es un problema. Están detrás de ella. Ay, ya. Que están las llamadas. Una cosa impresionante. Pero bueno, sigamos con nuestro trabajo. Bendito sea el trabajo pastoral. Ayúdanos, Padre eterno. Isaías 64:6. Que todos nosotros éramos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja del árbol, y nuestras iniquidades nos llevaron como viento. Una radiografía horrible esta. Esta es muy maluca porque involucra una suciedad que tiene que ver con el trapito de inmundicia. El trapo de inmundicia era la toalla higiénica de la antigüedad. Eran unos trapitos que las mujeres guardaban para sus días de menstruación. Entonces, poner este paralelo profético es como un poco pesado. ¿Por qué? Porque recuerden que el que está mostrando eso es el que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Y ese que es santo, 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 nos dice en varias oportunidades en la Escritura: sed pues santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ahora yo le doy gloria al Eterno cuando nos entregó su Torá. No seguir caminando con esa ideita de que no, ya la sangre del Mesías a mí ya me... No. Espérate que hay una responsabilidad en mí de caminar como a Él le agrada que uno, y es a través de sus mandamientos. Tan importante eso, amado pueblo. Continuemos con Jeremías 17:9, porque este es un versículo que uno dice: Padre de la gloria. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un versículo que usted se... Ahorita yo voy a finalizar quizás ministrando al pueblo que está aquí, el pueblo que está por la internet, con ese versículo de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un versículo muy fuerte. Está hablando de la condición del corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahorita voy a finalizar. Acuérdenme por favor de finalizar la clase trabajando ese versículo y ministrando el corazón del pueblo, porque sé que muchos que nos puedan ver por la internet van a decir: así me siento yo. No lo van a decir a otra persona porque uno es... Pero muchos se pueden estar diciendo: ese es mi corazón, engañoso y perverso. ¿Qué hago con él? Ahorita te vamos a decir qué vas a hacer con él. Romanos 2, del 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí hay un versículo que le dice Romanos 2:13 que lo voy a poner en la administración del final, porque hay una información muy poderosa para los que dicen que no, que todo está bajo la gracia. Y ya bajo la gracia ya no hay que hacer nada. Estamos completos en la gracia. Y el Eterno está trayendo un despertar al pueblo que ama al Eterno. Y claro, hemos recibido la gracia, pero ahora es una gracia responsable. Pero dentro de nosotros mismos tampoco hacemos nada con estar aprendiendo y oyendo si no vamos a hacer. Ah, no, sí. Ahorita vamos a mirar esos. Es que ahí es donde viene la administración del final. No nos podemos seguir quedando en el bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo que no son los oidores olvidadizos, no. Eso no les va a pasar nada. No van a... Ni más si estamos en raíz hebrea, claro. que se sabe que nos está llamando. Tenemos que ejecutar. Tenemos que ejecutar el mandamiento. Tenemos que estar pendientes de los mandamientos del Eterno para hacerlos. Amén. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ¿ok? Basado en todo lo que hemos leído en la Escritura. Gálatas 3:22. Esteban. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Amén. Vamos a hacer los últimos versículos y empecemos por acá. Bueno, empecemos por ahí mismo, hermano mío. Efesios 2 del 1 al 3. Luego la hermanita me ayuda por favor con Santiago 1:15. Primera de Juan 1 del 8 al 10. E Iván cierra con Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 y terminamos el tópico de la salvación, una necesidad universal. Todo el mundo necesita esa salvación, por eso se la predicamos a todo el mundo, pero no todo el mundo la va a escuchar. Ahí vamos a terminar el tópico y quiero ministrar con esos dos versículos finales para que haya un final de regocijo y de esperanza en los que ven este video de la enseñanza de la salvación. Recuerden que vamos a estar por varias semanas en este horario de los jueves a las 8 de la noche, desde aquí desde Hialeah, la primera congregación de raíces hebreas en la ciudad que progresa. La congregación se llama Primicias Ministry. Ahora sí va a progresar Hialeah porque ahora llegó la Torah a Hialeah. Amén. Amado Esteban, comencemos con Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esa es la condición del pueblo. Y ojo que ya cuando estamos hablando de estos versículos en las cartas, se le está exponiendo eso a quienes, a esos recién convertidos a la fe en Yeshua. Santiago 1:15.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí hay un proceso bien interesante, porque cuando nosotros venimos a la Torá y entendemos que no debemos pecar, y sabemos por 1 de Juan 3:4 que pecado es transgresión a la ley, en el mismo primer instante nosotros atacamos la concupiscencia. Ese yacer hará, esa actitud de desobediencia, de rebeldía, de maldad, de egoísmo, de orgullo que tenemos allá adentro, que es la que se activa primero, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. ¿Para qué? Para que no se conciba nada, no haya concepción de pecado en nuestra mente. Ahí es donde se debe atacar el pecado inmediatamente. Amén. Primera de Juan 1, del 8 al 10, amada hermana. Si decidimos que no tenemos pecado, Súbelo, amada hermana. Sí. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados en Él, y es fiel y justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decidimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Fulanito, hiciste tal cosa. No, yo no. Estamos ejecutando directamente que el mentiroso es Él. Mira lo delicado que es esto. Primera de Juan 5:19, amado Iván, para que ministremos con estos versículos que se me vinieron a la mente ahorita que ustedes estaban leyendo. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Elohim, y para eso nos llamó y tenemos el privilegio ahora de actuar bajo esta luz. Pero el mundo está bajo el maligno. Por eso es tan delicado asociarnos con el mundo, porque cuando nos asociamos con el mundo, entonces quedamos bajo el maligno. No, nosotros ya no somos del mundo. Amén. Ok. Soy un predicador y soy un pastor, y dejar una clase simplemente así del conocimiento, y de muchas personas que pueden estar por la internet y que van a ver este video en el futuro, van a decir, bueno, ese nos dejó más locos. Bueno, yo estoy en esta condición de pecado. Por decir algo, el versículo de Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y muchos se pueden identificar con un corazón así, porque en otra época yo sentía eso. Yo decía, el corazón mío es súper malo, perverso. Cualquier cosa, mi mente se iba para la maldad. Una malicia tan tremenda. Y esa es la condición del corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Resulta que esta es una condición de corazón. Pero en Proverbios 4:23 hay otro corazón. Aquí este es engañoso y perverso, pero en Proverbios 4:23 aparece un versículo que me pone como en una aparente contradicción. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero espérate un momentico. No entiendo. Primero me dices que mi corazón es perverso, malévolo, retorcido, engañoso, no lo conoce nadie, ni yo mismo. Y luego me dices que hay un corazón del cual mana vida, que lo guarde. No entiendo. ¿Quiénes son los que tienen el corazón perverso? ¿Y quiénes son los que tienen el corazón del cual fluye la vida? Déjeme decirle a todos los que están en este lugar y los que están por internet, que ahí es donde viene el precioso mensaje de la salvación en Yeshua HaMashiach. El precioso mensaje de salvación en Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros estamos afuera de la cobertura del eterno Dios de Israel,
cuando no tenemos un Dios a quien seguir y obedecer, y venimos con un corazón perverso, engañoso, que nadie lo conoce, ni uno mismo. Y Él viene y con su salvación nos limpia de ese corazón. Él dice que Él arranca ese corazón porque se ha convertido en un corazón de piedra y pone un corazón de carne, blando. ¿Para qué? Para llenarlo de su palabra. Entonces, lo que usted está viendo en estos dos versículos de Jeremías 17:9 es la condición con que usted llega al Evangelio. Y solamente va a tener un corazón hermoso del cual mana vida, como lo dice Proverbios 4:23, cuando usted deja que ese corazón sea transformado y lleno de la palabra de Dios. Por eso es tan importante el mensaje que predicamos en las raíces hebreas, cuando nos atrevemos a decir que las raíces hebreas tienen un evangelio completo. ¿Por qué completo? Porque no solamente nos quedamos en la famosa gracia que recibimos por el sacrificio del Mesías Yeshua, sino que somos completados, como lo dice Apocalipsis 14:12, al empezar a guardar los mandamientos de Dios. Nosotros, si nos quedamos solamente con la fe en Yeshua, nos quedamos como san. Pero cuando somos completos con los mandamientos, quedamos en tos, santos. Nos estamos quedando en la mitad. Mire lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos. Un verdadero santo que pertenece al pueblo de los santos, guardan los mandamientos, punto 1, y la fe en Yeshua, punto 2. Yo no entiendo, mira, ¿cómo sería de tremendo el adoctrinamiento que yo recibí en el pasado por la línea cristiana, que yo leía este versículo y mi mente no era capaz de preguntarse, hombre, ¿y cuáles son esos berracos mandamientos? Perdón la palabra, que yo soy colombiano. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Yo nunca me preguntaba, hombre, ¿cuáles son esos mandamientos? Pasaba por ahí y yo era feliz. No, es que aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Yo nunca guardé mandamientos siendo cristiano. Que estamos completos, una serie de retóricas que no van. Entonces, ¿cuál es el llamamiento y la invitación que quiero dejar en este video? Amado hermano, si usted se identificó con ese corazón perverso y engañoso, que usted ni siquiera usted mismo lo conoce, pues déjeme decirle que hay un corazón que Dios transforma y lo vuelve un manantial de vida, como lo dice Proverbios 4:23. Y de ese corazón Él quiere hacer grandes cosas. Usted fue llamado a dejar moldear el Espíritu de Yahweh en su corazón a través de la palabra del Eterno, los mandamientos de Dios. Yeshua es la puerta para que tú puedas entrar al lugar Kadosh, para que tú puedas entrar a tener identidad como casa de Israel y a vivir como viven los israelitas, guardando la Torá, guardando los mandamientos del Eterno. Amén. Segundo punto que me parece importante cerrar para ministrar, y con eso quiero animar a todos los que están escuchando este mensaje para que digan, yo necesito un cambio, estoy aburrido con este corazón engañoso, perverso, malo, y quiero un corazón donde emana la vida. Primeramente para restaurar mi propia existencia, mi ser, mi futuro, para darle vida a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, que se restaure mi hogar y poder tener el anhelo y el deseo de levantar mi rostro delante del Eterno y decir, Padre, al menos estoy consciente de que te necesito a ti para tener una vida digna. Amén. La hermana leía ahorita Romanos 2:13 y ¿qué es lo que quiero manifestar
para todos los que son estudiosos de la palabra del Eterno. ¿Por qué no podemos comprender que aún en Romanos capítulo 2, versículo 13, el mismo Rab Shaul Pablo nos está diciendo que no solamente a través de Yeshua uno se justifica, sino que el hacer los mandamientos también nos justifica? Porque volvemos a lo mismo, muy fácil coger este versículo y pasarlo así de derecho y no analizarlo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, ante Elohim, sino los hacedores de la ley. Y la palabra ley aquí es Torah, la palabra Torah aquí es instrucción, la palabra instrucción son mandamientos de Yahweh. Los que hacen los mandamientos de Yahweh, estos serán ¿qué? Justificados. Ojo, y lo estamos leyendo en el Brit Hadashah. Entonces usted podrá decir, bueno, ok, Yeshua me está invitando a guardar los mandamientos, y cuando guardo los mandamientos también recibo justificación por ellos, pero es porque estoy ya en Yeshua. No, señor. Todo el pueblo judío que guarda la Torá recibe justificación por obediencia, y está en Proverbios 16:6. Vaya a Proverbios 16:6 para que de una vez se quite esa venda de que los judíos van para el infierno porque no creen en Yeshua, porque no han sido justificados. A ellos siempre los ha justificado su obediencia, con misericordia y verdad. ¿Qué es la palabra verdad? Emet. ¿Y qué es Emet? Torah. La verdad es la Torah, el mandamiento. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué hay corrección de pecado? Con la verdad, con la Emet, con la Torah, porque pecado es transgresión a la Torah, a la verdad. Y cuando tú conoces esa verdad, entonces tú ya no transgredes, por lo tanto corriges el pecado. Y con el temor de Yahweh, ¿temor a qué? A guardar sus mandamientos, los hombres se apartan del mal. Otras versiones dicen, serán justificados. Entonces no podemos seguir de manera ignorante diciendo que los judíos no tienen la justificación en Yeshua. El mandamiento también justifica, como lo hace Yeshua. El único propósito que hay en este momento de parte del mensaje de salvación y de redención es que nosotros tomemos en nuestras manos el arado y vayamos a hacer la obra que el Eterno nos mandó a hacer. Muchos de los que nos pueden ver a través de la internet dirán, bueno, ¿yo cómo hago para evangelizar? Bueno, reenvía este video. Este video puede hacer caer en conciencia a muchas personas que necesitan la salvación. Y que la salvación se obtiene a través de ¿qué? De acercarnos nuevamente al eterno Rey de Israel, a su palabra, y buscar a Yeshua de una manera diferente como nunca antes lo habíamos buscado, porque sí necesitamos a Yeshua para ingresar. Yeshua es la puerta de la salvación. ¿Amén? Bueno, no sé si de pronto con respecto al tema hay alguna pregunta, alguna inquietud aquí en la sala, alguna inquietud de pronto de alguno de los hermanos que están ahí en Facebook, pero con respecto a la salvación, con respecto al tema de la salvación. Pastora. No, estaba pensando en hermanos que están en raíces hebreas, que están comenzando y todavía no son libres de cierto tipo de pecado, porque como vienen con esa mentalidad de la iglesia tradicional, de la gracia del Señor, pues permiten, por ejemplo, tener un amante o practicar o estar en algún tipo de negocio ilícito o incorrecto. Entonces están en la iglesia, están en la congregación, mejor dicho, así lo digo, en la congregación, y esa mentalidad que piensan que el Señor les va a pasar por alto este pecado o aquel en el otro. ¿En dónde se encuentra ese hermano? Yo sé que tiene
que hay que a veces hacer hasta una liberación, porque Bueno, están atados a ciertas cosas. no, todos venimos en un proceso de atadura, en X o Y área. Todos vamos en un proceso de restauración. Ahora, Perdone, quiero añadir, por ejemplo, también hermanas que tienen novios que son inconversos. Que sabemos, ¿verdad?, lo que la Escritura dice. ¿Cómo? son muchas conjeturas Sí. al respecto de... Bueno, vamos a entender primero qué es pecado. ¿Ok? Pongamos por favor Primera de Juan 3:4 aquí en la pantalla. Primera de Juan 3:4. Si nosotros nos referenciamos a este versículo que enseña con toda claridad qué es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por eso a mí me preocupa mucho, porque de pronto, amada pastora, ¿cuál es el problema de estos hermanos que llegan a la congregación pero continúan en su vida pecaminosa? El hecho de que nunca tuvieron en cuenta que pecado es infracción de la ley, porque les enseñaron que la ley ya fue abolida. Y aquí es donde viene una de las cosas que yo le puedo decir a cualquier persona que me está viendo por la red, aún pastores y ministros: si estamos enseñando que la ley fue abolida y que la ley ya no va más, que nosotros estamos bajo la gracia, entonces si tú me quitas esta ley de este versículo, entonces tampoco hay pecado. ¿Me siguen? Si yo digo que pecado es transgresión a la ley, infracción a la ley, pero ya no existe la ley, ya no tiene poder la ley sobre mí, por lo tanto no existe el pecado, porque ya no hay ley. ¿Estamos? Entonces aquí es donde está el problema. Si no existe el pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo no tengo pecado, porque no existe. Estoy siendo congruente con lo que estoy tratando de hilar en la mente del que me ve y me escucha en esta hora con respecto al principio. Si suspendo la ley, automáticamente se pierde el pecado. Y si el pecado se perdió, entonces yo no soy pecador. Todos los versículos que leímos ahorita desde las 8 de la noche no tienen sentido, porque ya el pecado también desapareció. Yeshua se lo llevó en el madero, ya no hay pecado, yo no soy pecador. Nadie allá afuera peca porque no existe el pecado. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué los predicadores de hoy invitan a la gente cuando llega a la iglesia que se arrepientan? ¿De qué te vas a arrepentir si no existe el pecado? Tú mismo estás diciendo que por cuanto no hay ley, no hay pecado. ¿Por qué invitas a la gente a que se arrepienta? ¿De qué si no tiene pecado? Y este es uno de los principios donde el mismo evangelio que se predica hoy se está contradiciendo plenamente. Tú enseñas que esa ley de la primera parte del libro, la ley de Moisés, ya no tiene valor, y esa es la que me dice Primera de Juan 3:4, que es la que me rige a mí, me muestra mi pecado, pero como no hay ley tampoco puede haber pecado. Entonces no me invites a que me arrepienta, porque no me tengo que arrepentir de nada porque no soy pecador. ¿Está claro el pensamiento? ¿En qué converge esta forma de pensamiento? En que le estamos predicando a un pueblo que no tengan temor a Dios. ¿Por qué si están en la congregación del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vienen a la congregación, vienen con la esposa, pero tienen amante? Dice la pastora. ¿Por qué si vienen a la congregación y conocen los principios de Dios, siguen afuera teniendo negocios ilícitos? Decimos los colombianos, traqueteando. ¿Por qué?
¿Por qué la niña que creció en el hogar evangélico cristiano, ahora tiene 23, 24 años, sigue yendo a la iglesia y tiene un novio que allá afuera tiene relaciones sexuales con él en plena fornicación? ¿Por qué lo hace? Porque no puede haber temor de Dios donde no existe la ley y menos el pecado. No hay temor a Yahweh. Hasta que el pueblo del Eterno conozca el temor a Yahweh y empiece a respetarlo a Él y a su palabra, entonces usted sabe que usted no debe hacer esas cosas. Muchos cambian, porque yo era un hombre que predicaba el cambio. Yo no tenía Torá. Cuando yo era pastor netamente cristiano evangélico, yo no tenía Torá. Yo pensaba así, ¿no? Ya esos mandamientos es para los judíos. Esa era mi mente como pastor. Bendito el Eterno cuando me reveló su Torá. Cuando yo predicaba el mensaje, yo, sin tener todo ese formato, yo sabía que tenía que haber un cambio de vida. Y en esta hora es bueno preguntarle a los hermanos, ¿realmente has tenido un cambio de vida? Olvidémonos de los pecados como parte de la medición que tenemos de guardar ciertos mandamientos, no. Lo que normalmente enseñan es que si bebías, ya no bebas más. Si te emborrachabas, ya no te emborrachas. Si robabas, ya no robes más. Si adulterabas, ya no adulteres más. Vamos a quedarnos en esos principios básicos de el pacto renovado, del Brit Hadashah. ¿Por qué, si estás en una congregación y ya decidiste entregarle tu vida al Eterno, por qué sigues en fornicación? ¿Por qué sigues en adulterio? ¿Por qué sigues buscando dinero fácil? ¿Por qué te metes con las personas incorrectas a hacer actos de delincuencia, lo que sea, yendo a la congregación? Amado hermano, porque todavía no conoces el temor a Yahweh. Y sin temor a Yahweh, lo único que te espera es golpe tras golpe. Cuando tú conoces el temor a Yahweh y basado en el temor a Yahweh tú te alineas a la palabra del Eterno y ahora entiendes que la palabra del Eterno siempre ha sido vigente y que la palabra empieza desde Génesis y que a través de todo ese documento en la primera parte del libro están los mandamientos del Eterno, y usted dice, pues de ahora en adelante al menos los 10 mandamientos los voy a guardar. La invitación que podemos hacer hoy: revisa los 10 mandamientos a ver si los estás guardando. Éxodo capítulo 20, revísalos. Que antes de acostarte hoy, tú revises y me digas, bueno, ¿cuál mandamiento no estoy guardando? Y lo más seguro, que el 98% de los que ven este video, el Shabbat. La gente anhelaría que no dijera ahí Shabbat, sino Chomingo. Anhelan que la palabra sea chomingo. No, es Shabbat. El día de reposo es el día sábado. No es cuando el hombre diga, cuando la institución diga, fue cuando Dios lo estableció y es el sábado, viernes al atardecer hasta sábado al anochecer. El Shabbat empieza viernes al atardecer hasta el sábado al anochecer. Es decir, se inicia antes de que oscurezca y termina después de que oscurezca, no al revés, porque estás invalidando el Shabbat. No se empieza al anochecer y se termina al atardecer tirando al mediodía. Estás invalidando el Shabbat. Lo estás invalidando, no lo estás guardando. El Shabbat es del atardecer al anochecer. Amén. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Alguna pregunta, hermano mío? Perfecto. Vamos a orar. Ah, hermano Miguel. Es una pregunta sobre el pensamiento cuando decimos israelita. Por ejemplo, cuando decimos que Yeshua vino a buscar la oveja perdida de Israel, lo que me sucedía a mí, y me imagino que sucede mucho, es que yo pongo a Israel como un pueblo lo pongo como una nación, hablando como Estados Unidos, entonces digo, bueno, yo no soy israelita, yo no tengo sangre, yo no conozco a ninguno
de mis antepasados que venga de allá. ¿Qué es lo que me hace israelita o no? Como yo sé que pertenezco a un pueblo, yo soy dominicano, yo nací, ¿me da a entender? Sí. Entonces, la pregunta. El mismo Mesías dijo que todo el que cree en él, descendiente de Abraham es. ¿Y quién es el padre de Israel? Abraham. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entender? La promesa que se le hizo a Abraham. ¿Por qué entendemos que ese dominicano, que ese cubano, que ese colombiano que aceptó al Mesías Yeshua en su corazón es israelita? Porque había una promesa que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y ojo, que las 12 tribus son 12 familias. La palabra familia de nosotros no solamente es papá, mamá. Una familia es un pueblo. Una familia es un conglomerado de personas. La familia de los pueblos sería bendecida por la descendencia de Abraham. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio profundo de lo que significó establecer la expatriación de Israel, fue un propósito del Eterno regar a todo su pueblo por todo el mundo para que se cumpliera la palabra que se le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A través de qué? De toda esa expatriación que hizo, a través de toda la dispersión de judíos, de hebreos, de las 12 tribus de Israel por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, el concepto no es aquí, sáqueme el ADN a qué tribu pertenezco. No. Que la sangre del Mesías Yeshua haya actuado en tu vida para conversión, pasas a ser descendiente de Abraham. ¿Ok? Si no estoy mal, ese versículo está en Gálatas 3:20, creo yo, 3:19. Búscame, por favor, el versículo que dice que son descendientes de Abraham. ¿Ok? No sé si es ese, pero búsquenlo por ahí en Google. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿Quiénes son descendientes de Abraham? Hermana Celia. Ahí ya te metiste en un problema que deberíamos analizarlo en la primera parte de este video cuando hablamos de las dos casas. Y esto es bien delicado, porque solamente tú puedes formar parte como israelita de las dos casas. O eres casa de Judá o eres casa de Israel. No existen más casas. No puede haber una casa intermedia. Es bien interesante. Y si vosotros sois de Cristo, del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ves? Por eso es que es importante Yeshua, para que pases a ser linaje de Abraham. Y si eres linaje de Abraham, eres Israel. Ese es Gálatas 3:29, ¿cierto? Gálatas 3:29. Sí, sin importar dónde haya nacido. Sin importar, por eso es que es importante el Mesías Yeshua. Ellos oyen mi voz y me siguen. Si tú escuchaste la voz del Mesías y por eso estás en este lugar, es porque Él sabe que tú eres linaje de Israel, linaje de Abraham. Punto. Ya, no importa. Ya, no importa, ya. Eso es lo importante. Ahora, la pregunta de ella aquí es donde nos afecta. ¿Por qué? Porque solamente existen dos casas. O eres casa de Judá o eres casa de Israel, no más. Entonces ella dice, bueno, y si un judío que es casa de Judá cree en Yeshua, ¿qué le pasa? Lo cortan del Judá. Ojo con eso. Para un judío que un hijo se le convierta a Cristo, al Mesías Yeshua, lo cortan de la familia. Está muerto para esa familia. Ah, exacto. O sea que el judío que cree en Yeshua pasa a ser casa de Israel. Amén. Solamente existen dos lugares, dos frentes: casa de Judá
y casa de Efraín. Muy buena la pregunta. Si tú eres casa de Judá y decides creer en Yeshua como tu redentor, te cortan de Judá, entonces automáticamente pasas a ser casa de Israel. Por eso es que Santiago decía a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Entonces, para que sean casa de Israel y corta el Mesías, no salta. Ay, ¿dónde te metiste? ya no se puede. Cuando tú eres casa de Israel, porque creías en el Mesías, y te da por meterte en toda la literatura de ahora, y te metes con el rabino Google y el rabino YouTube, y le crees a todo el mundo, y terminas negando al Mesías Yeshua, no te reciben en la casa de Judá. Ahí sí te aplica lo que dicen los hermanos católicos: quedaste en el limbo, ni para allá ni para acá. Ellos no te van a aceptar a ti. Es más, para tú ser aceptado por ellos tienes que negar al Mesías primero. Y si tú te conviertes al judaísmo, ellos saben por el nombre que te pusiste que tú eres un convertido y pasas a ser un judío de segunda clase o de tercera clase. Solamente existe un linaje de ellos, nacido que ellos respetan. El resto es simplemente un prosélito que se convirtió. Lo tratan como de segunda. Entonces ahorita vemos, por ejemplo, los nombres, y yo respeto eso, pero usted vaya, pregúntele a un judío cómo se llama, y el judío de hoy se llama Jacob, Neftalí, tal. Todos los judíos mesiánicos adoptan el nombre Jacob ben David, como en el Israel antiguo. Ahí mismo se dan cuenta, este es un convertido. Se convirtió. Todas esas cosas nosotros las debemos entender, y es delicado, porque hoy muchas personas están renunciando a Yeshua y creen que por renunciar a Yeshua entonces ya son casa de Judá. No los aceptan, se quedaron en el limbo, no los aceptan. Es bien delicado eso. Ahora, a eso le sumamos entonces quiénes son verdaderamente los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? La casa de Judá. Esos son los únicos judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque todos los judíos creen y esperan a su Mesías. Que no crean que Yeshua es el Mesías, eso es otra cosa. Pero todos están esperando al Mesías. Por lo tanto, la casa de Judá es la casa de los judíos mesiánicos. La denominación que se llamó judío-mesianismo, bueno, para mí, de acuerdo a la Biblia, ellos son casa de Israel. Así ellos digan, no, somos casa de Judá. No, ustedes son casa de Israel. Bíblicamente ustedes son casa de Israel. Ustedes no pueden ser casa de Judá. A menos que, no, sí, yo vengo de familia judía. Sin embargo, esa familia judía, por cuanto has creído en Yeshua, ya te es... No. Si creemos en Yeshua, todo el que crea, todo el que sea pueblo de Israel es mesiánico. Porque es que todos estamos esperando al Mesías. La diferencia es que la casa de Israel cree en Yeshua como el Mesías. La casa de Judá, ¿no? ¿Amén? Amén. Bueno, pongámonos de pie. Son las 10. Otra pregunta, dime. Iba a hacer una pregunta, porque hay creyentes cristianos que rechazan esta raíz hebrea, rechazan y no quieren la transición. Algunos están aquí, por ejemplo, se están tragando el asunto porque no les queda más remedio, ¿me entiendes? Por las razones que sean, y sin embargo no se han entregado 100% o sea, no les ha llegado la revelación de esto. Como quiera, ellos son casa de Israel. Sí. Lo nieguen o no lo nieguen, lo quieran o no lo quieran, lo deseen o no lo deseen. Eso le decía yo a mi hermano. Entiéndelo, aunque tú no entiendas esto, tú eres casa de Israel. Claro. Y el versículo bíblico que esa es una realidad. Le llevé fue este. ¿Tú crees en Cristo? Sí, pues entonces eres el linaje de Abraham. Ya. Le dije, entonces, por lo tanto, tú eres israelita. Punto. Muerto el pollo. Sí, porque es una guerra. Oye, pero... La escritura es la escritura.
Está escrito. O sea, yo no te estoy dando un entendimiento, no, aquí está escrito. Solamente hay 2 casas. Israel está en este momento seccionado en 2 casas. ¿Lo entiendo o no? Casa de Judá y casa de Efraín y casa de Israel no existen más. No existen más. Es más, hablábamos en Medellín hace unos días con el pastor Ferley Jaque, que estuvo acompañándonos en la ciudad de Medellín, y él nos enseñaba que cuando usted llega al Mesías, usted ya no es Efraín, porque Efraín era el que estaba perdido. Cuando tú eres encontrado, pasas a ser casa de Israel. Por eso usted no puede decir, yo soy un efraimita, porque estaría diciendo lo mismo que dice un cristiano, yo soy un gentil cristiano. Efraín era el que estaba perdido. Cuando lo encuentran, pasa a ser casa de Israel. Efraín fue el que se perdió. Él lo llama y pasas a ser casa de Israel. ¿Por qué tú lo puedes comprobar? Vete para Apocalipsis en los 144,000 y tú vas a ver que Efraín no está ahí. Está Neptalí, está Manasés y está José, pero Efraín no está porque ya fue injertado, ya fue guardado nuevamente en Israel. Es importante ver eso. Bueno, pongámonos de pie, amada congregación. Le damos gracias al Eterno por este tiempo. Le damos gracias al Eterno por la oportunidad que nos da de poder compartir estos preciosos mensajes bajo la perspectiva hebrea. El objetivo de nosotros llevar el mensaje bajo la predicación del contexto hebreo, lo único que hace es consolidar nuestra emuná, nuestra fe, exaltar al Mesías Yeshua como el único redentor de Israel y fortalecernos a nosotros con el conocimiento y la veracidad de que fuimos injertados en un pueblo para vivir como vive ese pueblo. Y ese pueblo vive guardando los mandamientos del Eterno. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Redentor Yeshua HaMashiach, y te pedimos por todos y cada uno de los hermanos que hoy en este lugar y conectados a través de las redes han recibido, Padre de la gloria, el mensaje de restauración, de redención y de vida eterna que hemos predicado, Padre. Que este tiempo en el cual vamos a compartir acerca de la salvación y los diferentes tópicos que debemos tener en cuenta en este camino de redención sean claros, visibles y de gran bendición en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos de manera poderosa en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias te damos en esta hora, Padre eterno. Bendícenos con tu espíritu, con tu ruach, en todo tiempo y en todo lugar. Que tu presencia, nosotros seamos conscientes de que siempre está con nosotros. En el nombre poderoso de Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gloria para, la gloria sea para el Rey. Shalom Alejem a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes. Este es el pastor Diego Higuita de EMC Shalom Internacional y tenemos un canal en YouTube, EMC Shalom Internacional, un canal de raíces hebreas que los está invitando a que se suscriban al canal, a que le den clic a la campanita para que les estén llegando las notificaciones y a través de los videos que tenemos en YouTube usted pueda ser edificado. Pero ¿por qué la invitación a que te suscribas? Porque estaremos sorteando un hermoso chofar completamente kosher traído desde Israel. Un hermoso chofar que estaremos entregando antes de la fiesta de Pesach. Vamos a esperar cuántos hermanos se suscriben y hacen comentarios a nuestros videos.
Queremos que nuestra audiencia crezca y sea bendecida, porque la información que estamos lanzando a través del canal de YouTube es una información que edifica la vida del creyente, que nos lleva a nuevos niveles de entendimiento espiritual y nos consolidan como la casa de Israel. Nos estamos preparando para el segundo gran éxodo, cuando el Mesías Yeshua venga a recoger a su pueblo, y queremos que tú y tu familia estén bendecidos con este instrumento precioso llamado shofar. Inscríbete y forma parte del sorteo que haremos de un hermoso shofar antes de nuestra festividad de Pesach en este próximo año 2019. Shalom, soy el pastor Diego Higuita, EMC Shalom Internacional. Se les ama. Shalom, shalom. Es Jerusalén, la ciudad del Dios de Israel. Allá viviré eternamente, dando gloria por siempre a Él. Escogidos moraré.